damos la bienvenida a cada uno de mis hermanos que me están viendo en esta hora y aún aquellos que de pronto por primera vez nos están viendo. Que Dios me les bendiga, que Dios hoy abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón para que esta palabra que Dios nos habla pues llegue a nuestros corazones y haya un cambio, haya una transformación. Vamos a elevar nuestras manos al cielo y vamos a decirle al Señor: Señor, gracias. Gracias te damos, oh Dios, porque una vez más nos disponemos, Señor, a recibir tu palabra, a oír tu voz, Señor. Padre, en tanta necesidad que hay, Señor, queremos que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos capacites, Dios de la gloria. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos de apostasía, Señor, y es necesario que tengamos un buen conocimiento de tu palabra. Es necesario, Señor, que andemos de la mano tuya, Señor, para no ser engañados, para que nuestro pie no tropiece, Señor, en piedra, para no perder, Señor, esta salvación que tú nos das, esta salvación que es gratuita por medio del sacrificio que, Señor Jesucristo, tú hiciste allí en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos, Padre, para poder ser de bendición. Señor, que no sean palabras de hombre, que no sean palabras mías, sino que sea la palabra tuya, Señor, hablando a aquellos, Señor, que nos están viendo, que nos están escuchando, Señor, allí por medio de este programa, Señor, que yo estoy seguro que es de gran bendición, Padre, para tu iglesia, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Como siempre, una vez más, la Iglesia Cruzada Cristiana de la Mesa les saluda y saludamos a todos los que nos están viendo en los diferentes países: México, Guatemala, Cuba, República Dominicana, Estados Unidos. Bueno, hasta donde quiera que llegue esta señal, hasta donde quiera que llegue este mensaje, pedimos que Dios sea hoy trayendo una transformación a nuestras vidas. Mirando los días peligrosos que estamos viviendo, mirando los tiempos que estamos viviendo, pues es necesario que tengamos un buen conocimiento de la palabra. Y por eso he sacado un tema muy importante y es doctrinas bíblicas. Porque necesitamos tener un buen conocimiento de la palabra para no ser engañados. Recordemos que la palabra de Dios es la única que nos da a conocer de verdad quién es el hombre, quién es Dios, cómo es que nosotros podemos llegar a las mansiones eternas, cómo es que nosotros podemos evitar ese lago de condenación. Entonces es importante que entendamos que la palabra de Dios no es un libro cualquiera, que la Biblia no es un libro cualquiera, la Biblia es la palabra de Dios. Y quiero que comencemos mirando allí el libro de los Proverbios, capítulo 6, versículo 23, donde nos dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿Para qué es la luz? Entonces nosotros vemos que la luz es para dispersar las tinieblas, para ahuyentar la oscuridad. Y aquí comenzamos a ver cómo la palabra del Señor nos dice: porque el mandamiento es lámpara. Y si nosotros miramos cómo la palabra nos habla de las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes, y nos dice que estaban esperando al esposo y que todas tenían las lámparas y que durmieron, pero se oyó la voz que venía el esposo y salieron al encuentro. ¿Y qué era lo que estas mujeres llevaban? Dice que llevaban su lámpara. ¿Por qué? Porque la lámpara era la que iluminaba el camino, la que ahuyentaba las tinieblas. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Somos casa de Dios, habitación del Espíritu Santo.
Y es importante que aprendamos a manejar bien la palabra, que tengamos un buen conocimiento de ella. Porque si nosotros tenemos un buen conocimiento de la Biblia, tenemos un buen conocimiento de la palabra, pues no vamos a caer, no vamos a tropezar. No nos van a engañar los falsos profetas, no nos van a engañar los falsos maestros. Y en estos últimos tiempos sí que se ve la apostasía. Y nosotros vemos que como aún por el Face, como por los diferentes medios estamos siendo, digamos, dinamitados de tantas enseñanzas, de tantas creencias, por decirlo así. Y si nosotros no tenemos un buen conocimiento de la palabra, un buen manejo, pues nos vamos a confundir. Y eso es lo que el maligno quiere. El maligno quiere confundirnos para ponernos a dudar. Miremos que el Señor Jesucristo, cuando estaba allí en los 40 días de ayuno, nosotros vemos que dice la Biblia que vino el tentador y vino a tentarle y vino como que a sembrarle la duda: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y nosotros vemos que el Señor dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿qué hizo el tentador? Quiso sembrarle la duda: si tú eres hijo de Dios. Cuando, hermanos, nosotros a la luz de la palabra sabemos y entendemos que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que Jesucristo es Dios hecho hombre. Jesucristo vino a este mundo para que la humanidad fuese salva por medio de él. Entonces es importante que entendamos, hermano, bien la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice? Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Proverbios 6:23. Miremos que en este momento de angustia, hermano, donde el mundo está pasando, dice, la angustia condicionó el tiempo de hoy. Hace indispensable que la iglesia de Jesucristo en estos días se base aún más en las Sagradas Escrituras. Pues es importante el que toda la iglesia estemos seguros de quién somos y quién es nuestro gran y único Salvador. Lo primero que nosotros tenemos que mirar es quién es el hombre, de dónde viene, hacia dónde va. Porque nosotros vemos o hemos oído que muchos dicen que el hombre viene de la evolución, ¿cierto? Y que no, que era un caracol y luego que se convirtió en un pez y que después del pez se convirtió no sé qué, hasta convertirse en mono y después de mono entonces se convirtió el hombre, y comienzan a enseñarnos la evolución. Pero si nosotros vamos allí al libro de Génesis, vemos que dice la Biblia: Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza. Entonces es importante que nosotros tengamos un buen conocimiento de la palabra. Es importante que nosotros conozcamos quién somos en realidad, hacia dónde vamos, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? Dice que el hombre tiene cuerpo, que es el que vemos, tiene alma, que es donde están nuestros sentimientos, pero tiene espíritu, que fue aquel soplo que Dios dio allí en el huerto del Edén. Entonces, cuando yo me conozco, ¿cierto? Y cuando yo sé quién es mi Salvador, que es el Señor Jesucristo, que no es el Señor caído, que no es Buda, que no es el hermano, bueno, tantas creencias que hoy en día vemos en el mundo, ¿cierto? Pero es importante que usted entienda que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, que no hay otro. Él es el camino, Él es la puerta. En Él estamos seguros, aleluya. Y por eso, hermano, hemos a la luz de la palabra sacado este estudio acerca de las doctrinas bíblicas fundamentales de la fe cristiana. Y tenemos que tener en cuenta que lo primero que nos dice allí la palabra de Dios en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice
toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que la palabra del Señor dice? Toda la escritura fue inspirada por Dios. Desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis, la palabra fue ¿qué? Inspirada por Dios. Una mente maestra, una mente divina para poder llevar el curso de las escrituras y para que nada se saliese del contexto, para que todo se fuese cumpliendo al pie de la letra. Entonces, la Biblia no es un libro cualquiera, no es un libro que nosotros podemos leer como leer, hermano, el libro de Pinocho o de Caperucita Roja o cualquier libro de filosofía, de ciencia, de metafísica, qué sé yo. No, la Biblia es la palabra de Dios. Y aquí dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Porque es la palabra la que nos enseña. Es la palabra la que nos muestra de verdad el final del hombre. Así como nos muestra el comienzo de la raza humana, como yo les decía allí en el libro de Génesis, ahí en el capítulo 1, cuando Dios nos muestra, o cuando la palabra nos muestra que Dios lo creó todo, que Dios lo formó todo, que Dios lo hizo todo, ¿cierto? Dios es el fundador, Dios es el que lo formó, Dios fue el que lo creó, Dios fue el que lo diseñó. Entonces dice que Él, y dice, y útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que ella la que nos enseña, ella la que nos corrige, ella la que nos forma, ella la que nos enseña. Nosotros no podemos conocer a Dios si no es por medio de la palabra. El ser humano no puede conocer a Dios si no es a través de la palabra. Porque la palabra es la que nos enseña, la palabra es la que nos redarguye, la palabra es como el espejo donde nos miramos día a día, mañana a mañana, ¿cierto? Entonces es la palabra la que a mí me enseña y me muestra el camino. Y dice aquí, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y hoy sí que necesitamos de verdad maestros de la palabra, hombres llenos de la palabra, llenos del Espíritu, porque como le decía, de verdad que hay muchas sectas de error, hay muchos predicadores, pero no puestos por Dios, no establecidos por Dios, sino que quizás ellos mismos se han nombrado, ellos mismos se han delegado, pero no han sido ni llamados, ni formados, ni puestos por Dios. Y si nosotros no somos puestos por Dios, o el predicador no es una persona que está allí en la presencia de Dios para que Dios le hable, para que Dios le instruya, para que Dios le enseñe, para de tal forma poder guiar al pueblo, poder sacar al pueblo del error, del engaño, de la esclavitud, del pecado. Nosotros vemos a un Moisés. La Biblia nos habla que Moisés fue llamado por Dios, fue escogido por Dios para sacar al pueblo de la esclavitud, para sacar al pueblo de la servidumbre, ¿cierto? Pero ¿dónde pasaba Moisés su tiempo? Entonces nosotros vemos que Moisés la pasaba orando, la pasaba buscando la dirección de Dios, la guía de Dios para poder guiar al pueblo. Como yo decía días atrás, un ciego no puede guiar a otro ciego. Y en el país de los ciegos, pues el tuerto es el rey. Pero si nosotros tenemos un buen conocimiento de la palabra, pues entonces, hermano, nos va a ser fácil poder guiar a esta humanidad caída a los pies del Señor. Moisés, aún, hermano, vemos en la palabra que el pueblo muchas veces se levantó contra él. Quiso apedrearlo, pero él sabía quién lo había puesto, sabía quién lo había delegado, quién lo había formado, ¿cierto? Y si nosotros no entendemos, pues hermano, en la primera lucha salimos corriendo. En la primera prueba desertamos, huimos.
Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos, ¿qué? Hombres y mujeres aprobados, hombres y mujeres que tengamos un buen manejo de la palabra del Señor. Entonces, el objetivo general del estudio de la doctrina: enseñar la doctrina y los fundamentos de la Biblia, orientando este conocimiento para afianzar las bases doctrinales de nuestra fe en Dios. Eso es lo que queremos a través de este estudio, eso es lo que queremos a través de esta enseñanza, de que pues podamos afianzar esas bases doctrinales, esas bases de la fe en Dios, para no dejarnos mover, para no dejarnos engañar. Dice la enseñanza, o enseñar más bien a otros sobre la sana doctrina. La Biblia, como yo le decía, hermano, no fue inscrita por cualquier persona, no fue inscrita por cualquier personaje, sino que fue Dios a través de unos hombres que Dios llamó, que Dios escogió, que Dios seleccionó, que Dios los ungió, que Dios los capacitó y que Él mismo les revelaba lo que tenían que escribir, lo que tenían que anotar. Y por eso vemos, hermano, que hubo un proceso de unos 1600 años aproximadamente donde la palabra fue inscrita, pero desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis concuerda. Y desde el primer libro, hermanos, vemos cómo cada palabra tenía un propósito, un significado, aleluya. Y si nosotros pues no le damos lugar a la palabra, no le damos lugar, hermano, a que Dios nos forme, a que Dios nos enseñe, a que el Espíritu Santo, pues hermano, sea allí obrando en cada uno de nosotros, pues grave, porque ¿quién nos va a enseñar si no es Dios? ¿Y cómo Dios nos va a enseñar? Pues por medio de la palabra, amén. ¿Qué dice la palabra en 2 de Timoteo 3, 16, 17? Toda la escritura es que inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto en toda que buena obra. Vamos allí a la 2 de Pedro. Vamos a mirar un momentico en el segundo libro o la segunda epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice la Biblia? Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán a sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Mire, esto que estamos leyendo es de mucho cuidado y de mucha importancia, debido a la cantidad de profetas falsos, de maestros falsos, de pastores puestos por sí mismos, ¿cierto? Porque no han sido, como yo les decía, ni puestos por Dios, ni llamados por Dios, sino que de pronto por ganancias propias, por recursos humanos, beneficios humanos, se colocaron allí porque pensaron que era de pronto fácil taparse de dinero, qué sé yo. Pero no tenemos de verdad el cuidado de enseñar, el cuidado de formar, el cuidado de la grey de Dios. Y aquí el apóstol nos está advirtiendo, hermanos, cómo en estos tiempos se levantan falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía. Mire, eso es importante, hermano, porque ellos no van a hablar así de una el error, sino que lo van a meter, ¿qué? Encubiertamente. Encubiertamente. Dice: herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones,
por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y hoy en día nosotros vemos cuántos de pronto tienen un mal concepto del evangelio, tienen una mala imagen de lo que es el verdadero evangelio. Y por eso muchos no se convierten, por eso muchos no vienen al Señor, porque de pronto ven cosas que no agradan. Pero aquí Dios nos está advirtiendo. Dice, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre las tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y aún su perdición no se duerme. Y ahí es donde nosotros vemos cómo Dios está trayendo juicio sobre esta humanidad, cómo Dios está limpiando verdaderamente la iglesia, hermanos. Y yo doy gracias a Dios por esta pandemia, porque a través de esta pandemia, de verdad, muchos están buscando a Dios, muchos se están humillando, muchos de verdad están sacando tiempo para de verdad saber cuál es la perfecta voluntad de Dios. Y seguimos leyendo, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que debían de vivir impíamente. Entonces, aquí ¿qué es lo que estamos viendo? Cómo Dios nos está advirtiendo, cómo Dios nos está hablando de que en el Antiguo Testamento sucedieron cosas para que hoy nosotros tuviésemos cuidado, para que hoy nosotros prestásemos atención, ¿cierto? Y dice que ni aún a los ángeles Dios perdonó, sino que los que desechó al infierno. ¿Quién es el diablo? Entonces nosotros vemos que el diablo era el ángel más hermoso, más lindo que había, hermanos, el querubín de la mañana, dice la Biblia. Pero a causa de su rebeldía, a causa de su soberbia, a causa de su altivez, Dios lo desechó. Y hoy en día nosotros vemos cuántos de verdad le han dado lugar al orgullo, le han dado lugar a la altivez, le han dado lugar a la vanagloria. Y aún muchos que ya no predican de verdad el evangelio, si no es con condiciones, si no es porque le tienen que dar o los tienen que hospedar en el mejor hotel, porque los tienen que transportar en el mejor carro, porque les tienen que dar no sé cuánto de ofrenda, y si no lo hacen, pues entonces ya no se predica, ya no se habla, ya no se enseña, ¿cierto? Entonces, eso es lo que Dios nos está advirtiendo, porque el evangelio no se predica por ganancia. El evangelio se predica para salvación, para arrepentimiento, para que el hombre entienda que separado de Dios nada es. Jesucristo no vino aquí a predicar, hermano, como muchos, ay, prosperidad y prosperidad y prosperidad. Gloria a Dios por ello, pero por encima de la prosperidad está la salvación, está el arrepentimiento, está el vivir en santidad, en obediencia, que es lo que la palabra de Dios nos está hablando. Y dice la Biblia, y Dios trajo destrucción, hermano, a nuestros antepasados. Y dice que solamente Noé se salvó. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Noé halló gracia. Noé era justo. Noé no andaba conforme esa humanidad pecaminosa. Y fue salvo Noé y 7 personas más. Y dice que también destruyó ¿a quién? A Sodoma y Gomorra. ¿Qué había en Sodoma? ¿Qué había en esta ciudad de Gomorra? Homosexualismo, inmoralidad, pecado, ¿cierto? Y si hoy nosotros miramos el mundo cómo está viviendo, el mundo cómo está andando, los deseos del corazón del hombre hacia dónde están dirigidos. Entonces nosotros vemos, hermano, que gracias a Dios todavía no han venido cosas peores. Gracias a Dios que todavía no han venido, hermano, de verdad cosas destructivas, pero sin embargo Dios ha querido llamar la atención del hombre para que se arrepienta. Y nosotros vemos, hermano, que esto no es desde ahora. Dios desde tiempo atrás está llamando la atención del ser humano.
Y nosotros podemos ver lo que han vivido otros países. Por ejemplo, allí en los Estados Unidos, cuando vienen estas, ¿cómo se llama eso? Tornados, cuando vienen estos, hermanos, huracanes que destruyen ciudades, que destruyen pueblos, que acaban, hermano, con grandes números de humanidad, ¿cierto? Y sin embargo el hombre así no se arrepiente. Hemos visto aún cómo, hermano, allí los diferentes volcanes han hecho erupción, han acabado con pueblos. Y todo esto Dios lo permite para llamar la atención del ser humano. Para llamar, hermano, la atención del hombre, para que el hombre de verdad entienda que en el camino que va, ese camino lo está llevando a la destrucción. Lo está llevando, hermano, es a alejarnos más y más de Dios. Esta pandemia que tiene al mundo ahorita, hermano, encerrado. ¿Y cuántos de verdad están buscando a Dios? Pocos. O si no, entonces, hermano, ya estamos conformes. Estamos tranquilos. Yo le compartía hoy a mis hermanos, los consiervos, yo les decía, hermanos, tenemos que buscar la manera de poder congregar, de poder reunir a la iglesia. ¿Por qué? Porque, hermano, esto también se permite para que la iglesia entre en un sueño, en un estancamiento, en un conformismo, ¿cierto? Y es la iglesia la que tiene que levantar, es la iglesia la que tiene que buscar a Dios. Somos nosotros los llamados a la santidad, hermanos. Mire que cuando Dios llamó a Moisés para enfrentarlo o para llevarlo a Faraón, la Biblia dice que el corazón de Faraón se endureció. Y la Biblia dice que Dios envió, hermano, plagas para que el Faraón entendiera, para que Faraón comprendiera, hermano, que era Dios el que estaba hablándole, pero no, dice la Biblia que el corazón de él que se endurecía. Y así estamos viendo, hermanos. Y ahorita pues sí, estamos, gloria a Dios, porque Dios nos permite por estos medios predicar, hablar y enseñar la palabra. Y sí, no estoy en contra, yo doy gracias a Dios por ello. Pero hermano, tenemos que de verdad retomar esos lugares que Dios abrió, que Dios estableció para que el nombre de Él fuese glorificado, para que el nombre del Señor fuese exaltado. Recordemos ahí cuando Dios le dijo a Salomón, cuando allí a David, que ellos construyeron casa para adorar a Dios, para exaltar a Dios. Y la Biblia dice, y en esta casa derramaré de mi espíritu, y toda oración que se hiciese en esta casa, yo oiré desde los cielos. Entonces es importante, hermano, que de verdad entendamos que el enemigo no nos puede, hermano, sacar de la congregación. Pero si nosotros no entendemos, pues hermano, seguimos ahí en ese sueño, como me decían los hermanos, no, hay que esperar, hay que mirar, hay que, hermanos, tenemos que pelear la buena batalla. Tenemos que entrar en oración, en ayuno. ¿Por qué, hermano? Porque no podemos darle lugar al enemigo. No podemos, hermano, mire, eso es como cuando está la culebra, la boa, la anaconda, la boa esa, hermano, va a atacar su presa. Entonces dice que ella suelta un vapor, ¿cierto? Y endormece la presa, endormece, hermano, allá su comida, y luego viene, sácate, se la traga. Y así está el diablo, hermano, enviando, hermano, ese vapor o ese encantamiento para que la iglesia esté dormida ahí, hermano, y estemos como si nada. No, es el momento de despertarnos. Y esto que estamos leyendo aquí es de cuidado, hermanos. Y sigue diciendo la palabra, versículo 7, y libró al justo Lot, abrumando por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos guía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia
e inmundicia, y desprecian al Señor, y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Y mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa de destrucción, perecen en su propia perdición. Hermano, esto es de cuidado. Pero yo le decía, hermano, que es importante que nosotros tengamos conocimiento de la palabra. Porque si nosotros no tenemos conocimiento, pues hermano, ahí seguimos adormecidos. Pero ¿quién va a enfrentar esto? ¿Quién va a atacar? ¿Quién se va a parar, hermano, como Moisés lo hizo cuando Dios iba a destruir el pueblo por causa de su maldad, por causa de su pecado? Nosotros vemos que Moisés, hermano, se interpuso entre Dios y el pueblo y le dijo a Dios: Señor, si tú vas a acabar con el pueblo, Señor, acaba primero con mi vida. ¿Dónde están esos intercesores? ¿Dónde están esos hermanos? Decimos: Señor, tú eres todo, tú eres mi vida. Señor, trae salvación, trae perdón. Hermano, levantémonos en el nombre de Jesús. La Biblia dice: buscar a Dios mientras puede ser hallado, y llamarle en tanto que el Señor está cerca. Ese es el momento, hermanos. Esta es la hora para que nosotros nos humillemos delante del Señor. Entonces, ¿qué nos sigue diciendo la palabra de Dios, hermano? Ahí en 2 de Pedro capítulo 1, donde estamos, del versículo 12 en adelante, hermano, dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón abatido a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, del cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia que carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta. Estos son las fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales las más densas oscuridad están reservadas para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hermano, por eso yo le decía, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros no nos podemos dejar vencer por el enemigo. Si el enemigo nos vence, si el enemigo nos gana esta batalla, nos gana esta guerra, hermano, les vamos a quedar esclavos. Recordemos cuando los filisteos, hermano, querían enseñorearse de Israel. Y entonces ellos, ¿qué le dijeron a el pueblo de Israel? No, sacan un guerrero y que venga y pelee contra nosotros, y si nosotros le vencemos, pues nos servirán, y si vosotros nos vencieren, pues nosotros les serviremos, ¿cierto? Y cuando Goliat, hermano, se comienza a pasear desafiando al pueblo de Israel, ¿quién salía a hacerle frente? ¿Quién salía a batallar? ¿Quién salía a combatir, hermano, esas fuerzas del mal? No había nadie. Solamente, hermano, vemos a David, que ni guerrero era, ni tenía conocimiento en la batalla, en la guerra, pero
Dios lo había formado allá, hermano, detrás de sus ovejas. Dios lo venía capacitando. Y él fue el único que vino a enfrentar a este Goliat. Hoy nosotros como iglesia de Dios tenemos que levantarnos, hermano, y no dejarnos amedrantar, no dejarnos asustar. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos enseña, hermano, que un día la muerte nos va a alcanzar, un día la muerte va a llegar a nuestras vidas. Pero qué lindo, hermano, que el día que la muerte llegue a nuestros corazones, el día que nuestro corazón deje de latir, pues hermano, hayamos muerto en la batalla. Hayamos muerto haciendo lo que a Dios le agrada y no allá, hermano, asustados, escondidos. No, eso no quiere Dios de nosotros. Mire que cuando al Señor Jesucristo le iban a echar mano, y entonces llegaron allá los soldados de Faraón, los soldados, a preguntar quién es Jesús, Él no se escondió, Él no se agazapó, sino que Él dice, yo soy. Y cuando el Señor dice, yo soy Jesús, hermano, como que todos se fueron de para atrás. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer, hermano, hacerse presente. Hermano, comenzar de verdad a decir que el que tiene la respuesta a este problema es la iglesia, porque la iglesia es la que tiene el poder para aullar, ¿qué? Las fuerzas del mal, las fuerzas de las tinieblas. Y en el versículo 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Hermano, Dios nos dice que el reino de los cielos lo arrebatan, ¿quiénes? Los valientes. Bueno, ¿y quiénes son los valientes? Pues hermanos, los que salimos a pelear, los que salimos a batallar, los que salimos a hacerle frente al enemigo, hermanos. Que como David, hermano, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Yo creo que nosotros también, hermano, tenemos que comenzar a hacernos sentir. Sí, hermano, comenzar, bueno, que tenemos que comenzar a orar, hermano, desde nuestro hogar, desde nuestra casa, y comenzar a decirle a nuestros hermanos, bueno, hermano, ya es el momento de que, bueno, Dios sea obrando, hermano, para poder continuar con esa labor, con ese trabajo que Dios nos encomendó. ¿Qué dice la Biblia? El que gana almas es sabio. Y nosotros tenemos que, hermano, hacer el trabajo de Dios. Hacer el trabajo que Él nos mandó. Entonces, mis hermanos, que Dios nos ayude para de verdad poder agradar a Dios. Para que el Señor nos diga, siervo fiel, en lo poquito me fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y poder recibir la corona de la vida. Entonces, mis hermanos, vamos a hacer una oración al Señor y vamos a pedirle al Espíritu que descienda con poder sobre nuestras vidas y que, hermano, todo temor, toda duda, toda lo que el enemigo haya querido sembrar en el corazón, hoy Dios lo saque, hoy el Espíritu de Dios descienda y podamos, hermano, descender o podamos hacer descender la gloria de Dios sobre nuestras congregaciones, sobre ese rebaño que Dios nos entregó, ese rebaño que Dios nos dio. La Biblia dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Padre, desciende con poder y gloria sobre nuestras vidas. Padre, saca todo lo que no es tuyo, todo lo que no te pertenece, todo lo que no te agrada, todo lo que está mal delante de ti, Señor, destrúyelo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Señor, solo con el poder tuyo es que avanzamos. Solo con el poder tuyo, Señor, es que derribaremos todas estas potestades, todos estos poderes del diablo, Señor. Padre, pero necesitamos, Señor, creer, confiar, fortalecernos en ti. Muchas gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios nos lo bendiga y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.